Núcleo Comunicación del Sureste presenta Monitoreo. Seriedad, veracidad, entrevistas, sondeos, un enlace con las autoridades. Monitoreo. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Monitoreo. Yo soy Argelia Llanes y me da mucho gusto recibir en el estudio al maestro y artista campechano Pablo Tut. Muy buenos días, maestro. Buenos días, muchas gracias por tenerme. Pues para empezar, un poco platicar quién es Pablo Tut, dónde nace este gusto, qué te lleva a las artes, cómo empieza este camino para que hoy te consolides como uno de los artistas campechanos. Pues yo empecé mi carrera en las artes, podría decir, en la UAC, en la preparatoria, cuando tomaba los cursos de pintura al óleo como optativa, ¿no? Como que fue de las primeras, o sea, ahí había una maestra que era como que muy atenta, muy abierta, y fue como de mis primeras como relaciones de aprender sobre las artes, ¿no? Y pues en esa época, que era como 2010, no había escuela de artes en Campeche. Entonces me mudé a Mérida, Yucatán, para estudiar en lo que en ese entonces era la ESAI, que era la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que ahora se llama Universidad de las Artes de Yucatán. Y pues ahí en realidad fue donde hice mi carrera, donde pasé como casi 12 años viviendo en Mérida. Y de ahí me fui a estudiar mi maestría en artes en la Universidad de Stanford, en California. Y de ahí estuve un año en Texas, en una residencia que se llama San Elmo, que es parte de la Universidad de Texas en Austin. Y pues como que esa ha sido mi trayectoria como académica, pero pues en todo ese proceso pues tuve la fortuna de poder como aplicar a varias convocatorias, gestionar espacios de arte para artistas, producir mi propia obra. Y pues mi obra siempre estaba en relación con el sitio donde vivo y el sitio donde crecí, ¿no? Que es Campeche. De hecho, muchas de mis instalaciones de arte son espacios que como que interrumpían la idea de espacio público en Campeche, ¿no? Mucho de lo que yo pude hacer fue a través de, por ejemplo, el FAFCA, que era un festival de artes en Campeche. Pues fue a partir como de esos apoyos, ¿no? Y de los espacios que otras personas abrían para otras personas jóvenes. ¿Cómo fue también esta parte de decidir irte a otro estado a estudiar sabiendo que no tenías una academia o una escuela propia aquí en el estado para poder desarrollar el arte que tú querías o lo que estabas buscando en ese momento profesionalmente para poder llegar a ser artista? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo fueron tus años de estudio? Y no en algún momento retornar propiamente a estudiar aquí a Campeche, sino ya seguir pues básicamente en el extranjero. Pues fue porque era algo que yo sentía muy profundamente, ¿no? Como querer desarrollarme como, primero que nada, como dibujante. Porque pues en la prepa, cuando te pones a pensar como qué quieres hacer y así, pues mis opciones eran, en Campeche pues era diseño gráfico o arquitectura, ¿no? Como que en algo con relación con el dibujo. Pero no fue hasta que yo visité a un tío que vive en Mérida que me dijo, mira, hay esta escuela de artes aquí, ¿no? Que como que la posibilidad de una escuela de artes y de estudiar artes como que entró a mi panorama. Y pues cuando le dije a mi mamá, pues sí me dijo ella como de que vas a estudiar artes y vas a pasar hambre, ¿no? Y me dijo, a pesar de eso vas a querer estudiar esto. Y yo le dije que sí. Es como que ya de ahí ella me apoyó para que yo me mudara a Mérida y pudiera estudiar en la SAI, ¿no? Y como que es como una conversación que a veces he tenido con personas de aquí, ¿no? Sobre si da fuerzas tienes que dejar Campeche o irte de donde eres para desarrollarte. Y pues no necesariamente, pero al mismo tiempo creo que en el esfuerzo de buscar como que otros lugares y tener que adaptarte a nuevas circunstancias y a personas y ese tipo de cosas, también es como que
bueno como para ti, para desarrollarte como persona, pero también en ese camino encuentras cosas nuevas, ¿no? Justo yo cuando entré a la escuela de artes, yo lo que pensaba que iba a hacer es que iba a ser un pintor. Que bueno, sigo pintando, ¿no? Pero realmente me tuve acceso a educación sobre arte contemporáneo, que tiene que ver más con eh, cómo un artista pone en diálogo su obra con el tiempo actual, ¿no? O metodologías un poco más experimentales, o sea, un poco es... bueno, tenía una entrevista con Rosa Arteaga, que es una gestora cultural, y ella decía que realmente el arte contemporáneo es una actitud hacia las artes, ¿no? Y un poco como que creo que por ahí también lo veo. Em, y luego cuando me fui a estudiar a Stanford, pues fue por la necesidad em, pues de continuar como mi carrera académica, ¿no? Al mismo tiempo, esa maestría, pues lo bueno de ella era que es de producción. O sea, no es como de solo estudiar, sino que te da un espacio, un estudio, un presupuesto, invitan artistas para que visiten tu estudio. Entonces, como que realmente sí está enfocada en hacer arte, ¿no? No tanto en entregar Tareas. ensayos y cosas así, ¿no? Y pues fue una muy buena experiencia igual, o sea, em, como que también me introdujo más a la idea de producción a partir de estudio, ¿no? O sea, porque antes tenía como que un pequeño espacio en mi casa, pero tener un estudio y tener como que este ritmo de producción y de visitas también fue, pues fue otra cosa, ¿no? Comentabas esta parte de ingresar ya propiamente al arte contemporáneo cuando te cruzas y tienes este contacto con esta forma de expresión, cómo fue adaptarte a ella, trabajar sobre ella, e incluso ya traerla a Campeche, en qué momento en esta parte de tu carrera vienes a Campeche, se te da la oportunidad de empezar a exponer y compartir ya propiamente tu arte. Em, pues fue a partir de que yo en Mérida ya había obtenido ciertas oportunidades para hacer obra, ¿no? Y el FAFCA, que es el Festival de Artes Visuales de Campeche, tenía una convocatoria abierta para producir obras en Campeche, ¿no? Durante el festival. Porque realmente antes de eso yo no tuve... Bueno, metí a una... Había un premio que se llamaba... eh, no me acuerdo ahora, pero lo presentaban en la biblioteca de Campeche, de hecho. Y esa fue como la primera vez que se mostraba una obra mía en Campeche, que eran unas esculturas, ¿no? Em, pero de ahí fue hasta el FAFCA que metí y hice esta instalación en Campeche, que era un cuarto flotante al cual las personas podían como ir a través de una lancha, ¿no? Y un poco era como una obra de arte que hablaba sobre el horizonte campechano, sobre las posibilidades de ser y de ir en Campeche. Pero era todo como más a partir de la experiencia de los espectadores, ¿no? Y pues ese tipo de prácticas son pues de arte contemporáneo porque devienen de otras prácticas en otros lados en la cual se cuestionan o se integran dentro de la misma idea de la obra, la experiencia del espectador, ¿no? El sitio, la narrativa del sitio. Entonces es un poco como que a partir del arte contemporáneo realmente la creatividad se expande como que a todos los campos pues del conocimiento humano, ¿no? No solo a la disciplina dentro de un medio como dibujo, o pintura o escultura. Em, y esa relación como de sitio con el arte contemporáneo siempre ha sido complicada aquí porque justo no tenemos instituciones amplias que sostengan o sea, que sostengan un espacio, que sostengan artistas mostrando sus obras y que eso genere públicos que mantengan todo eso sucediendo, ¿no? O sea, en Ciudad de México sucede, Guadalajara, Monterrey, en Mérida, pero hasta en Mérida fue como bastante laborioso llegar al punto en el cual están ahora, en el cual pues hay una escena independiente, la escena institucional también soporta el arte contemporáneo y hay inversión privada para ello, ¿no? Pero yo cuando estaba ahí realmente tampoco era como que el arte contemporáneo fuera algo como bien recibido, ¿no? Em,
porque justo como que había una distancia muy amplia entre los conocimientos de arte contemporáneo que nos enseñaban en la escuela y la realidad social de los que estaban aprendiendo arte en Yucatán, ¿no? O en Campeche. Y pues fue a través de muchos años de artistas generando espacios independientes, de espacios de galerías independientes también, de que que un museo abriera un espacio para arte contemporáneo y que poco a poco fue como que la bola fue creciendo, ¿no? Em, entonces como que y eso también ha sido parte de mi obra, como que un poco lidiar con esta como que distancia de expectativa entre el espectador y la obra de arte, ¿no? O sea, como que sí. En el caso que has tenido la oportunidad de platicar con artistas propiamente que comparten tu visión de obra o quienes están enfocados en otro estilo, pero tanto del arte contemporáneo como de otras ramas, ¿cómo ves la situación en el país, el tema del arte? O sea, aparte de la situación de Campeche que nos pudieras compartir, ¿cómo ves? Estamos muy lejanos a algo tan cercano como puede ser Yucatán, que es un estado vecino, y nos encontramos 5, a veces 10 años atrás en variedad de temas, a veces económicos, pero hablando del tema cultural, cómo sitúas a México, a Campeche, en comparación de otros lugares del mundo, cómo se le aprecia, cómo se valora el arte contemporáneo. ¿Y si ha sido eso difícil para ti luchar? No luchar contra ello, pero sí luchar y pugnar porque se empiece a apreciar también aquí en tu estado. Sí, también otra cosa que creo que hay que mencionar es que no necesariamente em, el término arte contemporáneo define todo lo que se produce actualmente, ¿no? Em, pero pues en realidad creo que un poco sí, dentro del espacio de las artes que tiene más circulación, pues hay como que al menos como que una actitud diferente o un punto de partida diferente a ciertas maneras como que académicas de concebir la pintura o la fotografía, ¿no? O sea, hablando de manera muy general, lo que sucede, o sea, la escena de arte en Ciudad de México sí es arte contemporáneo, pero en realidad se muestra mucho pintura, ¿no? Entonces, pero ya tampoco la pintura se le niega como que esa idea de que también es arte contemporáneo, porque también hay una cuestión del autor presente y cómo esta persona genera obras en la actualidad que dialogan con lo que sucede ahora, ¿no? Y de hecho hay mucha expectativa a nivel mundial de lo que sucede en Ciudad de México. O sea, la Semana del Arte en Ciudad de México, gente de todo el mundo viaja para ver lo que sucede aquí, ¿no? Se ha vuelto como que un área como que de mucho interés en cuanto al mercado del arte, ¿no? Y de hecho, esa como que especulación o esa como amplio mercado que sucede ahí es lo que mantiene un poco como que circulando otras producciones alrededor de ello, ¿no? Lo que pasa en Mérida ahora es que también como que se está buscando que cada vez exista más como inversión privada para adquisición de obras, para organización de una bienal, para la organización de una feria del arte. Perdón. Y pues lo que Campeche iba desarrollando pues era como que al menos la infraestructura de educación para generar una escena, ¿no? Pero pues obviamente se necesita una continuidad y que el andamiaje de esa escuela sea como que más potente, ¿no? Porque un poco, bueno, y obviamente espacios para exponer, o sea, porque también, o sea, las circunstancias en Mérida tampoco son ideales, o sea, muchas cosas suceden gratis, o sea, los artistas no reciben remuneraciones, hacen casi la mayoría de las cosas por solo visibilidad, hay muy pocas oportunidades que realmente son redituables, ¿no? Y, o sea, y Campeche lo que tiene es que tiene pues una historia cultural muy densa, ¿no? De la cual podrían hacerse muchas obras y
materialmente hay muchas maneras de producir, desde las artesanías también. O sea, realmente yo veo como que Campeche con muchas posibilidades de generar un propio discurso, una propia escena de arte, totalmente, ¿no? Pero lo que hace falta también es como que hayan como que estructuras culturales de largo aliento, ¿no? O sea, que la estructura no se acabe cada 6 años, que los presupuestos continúen a pesar de los cambios de gobierno, ¿no? Sí. En el caso muy particular del arte contemporáneo, tú como artista, ¿cómo has notado que lo ve la sociedad que gusta del arte, pero a lo mejor no tiene tanto conocimiento en en esta forma de decir, bueno, esto es arte contemporáneo, esto es arte moderno, esto es arte posmoderno? ¿Cómo fue entrar también y desarrollarte en esta rama y saber que a lo mejor no iba a ser complicado que sea apreciado totalmente o fue a ser disfrutado por todos, pero que también sí existe un público que lo entiende, que lo disfruta más que vamos a llamarlo, que el público habitual? También cómo fue esa parte de ingresar y cómo ves la expansión de este arte, ves que va a seguir creciendo, de esta rama, por decirlo así. Pues esa es un poco como la dualidad de la producción artística, ¿no? Em, Específico en las artes visuales, porque creo que mucho de lo que es necesario para que una obra de arte exista es que el artista tenga autonomía, ¿no? O sea, pueda decidir desde donde sea y desde cualquier proyección hacer una obra de arte, ¿no? Entonces como que eso siempre va a ser un quiebre con un público súper amplio. O sea, em, y hasta sucede en géneros que no tienen que ver con las artes visuales, como la música, ¿no? O sea, hay ciertos géneros que sí son súper reconocidos por todos, pero no por todos, ¿no? O sea, por un grupo amplio, pero no por todos. Em, y pues, por ejemplo, o sea, poniendo un ejemplo otra vez como lo que sucede en Ciudad de México, pues realmente ahí, como es un espacio, una escena tan amplia, hay un montón de tipo de producciones, ¿no? Y un poco como que realmente esa es como la apuesta del arte contemporáneo, que es más bien si tú generas un espacio en el cual hay como que permites una producción genuina del artista y permites que se genere un público de eso, pues eventualmente el entendimiento o los gustos y las percepciones van cambiando con el tiempo, ¿no? Es un poco como que un proceso de ir y venir entre que el artista produzca y tenga el espacio y que los públicos como que se vayan acercando a ello, ¿no? Yo no creo que ningún arte ni la música es inmediatamente digerible, ¿no? O sea, no hay nada que sea legible universalmente. O sea, porque hasta las rolas que nos gustan, pues son como que canciones que nuestros abuelos ponían y que el papá escuchó, y hay como que esa continuidad, ¿no? Y un poco, pues, es lo mismo con las artes. Y yo creo que un poco, o sea, el término de arte contemporáneo siempre es como que muy, como que asusta, ¿no? Pero pues más bien estamos hablando de artistas vivos. Y hasta esa podría ser como que la manera de nombrar las cosas, ¿no? O sea, porque realmente mucho de lo que sucede en los espacios de arte contemporáneo realmente es como esta cuestión de la vida actual de un artista o cómo un artista está relacionándose con lo que otras personas alrededor de esta persona están viviendo, ¿no? A través de video, de escultura, de diálogo, desde donde quieran como que acercarse, ¿no? Y pues es un poco como esa apuesta por la espontaneidad, por la diversidad, ¿no? Correcto. Con esto vamos a una pausa y regresamos. En un momento regresamos a Monitoreo, en Núcleo Comunicación del Sureste. Continuamos con Monitoreo, en Núcleo Comunicación del Sureste.
Gracias por continuar en Monitoreo. Estamos platicando con el artista campechano Pablo Tut y creo que un poco de lo que sale del bloque anterior y que también platicábamos con un artista para el área de la cinematografía la semana pasada, es como desde tu punto de vista como artista, como una persona que a veces se encuentra en la búsqueda de fondos no solo estatales, a veces internacionales, estos fondos privados también que a veces se toma un poco como una forma de subsistir del arte. ¿Consideras que esta parte del arte, y hablando ya un poco de economías de este movimiento, como sucede en México, que al final del día hay una semana donde gente del mundo baja a ver todo lo que está sucediendo y genera movimientos en puestecitos, en hoteles, en casas privadas? ¿Consideras que también el tema del arte se debe dejar de ver como solo una forma de expresión artística y de disfrute, sino también como una parte que genera economía y que se debe voltear a ver también para, para mover esto, los recursos que se pueden generar en un estado, aparte de lo que puede recibir el artista cuando se le paga por la exposición, por decirlo así, o cuando se le da el espacio, pero también que también se voltea a ver esto que también genera de beneficio para el lugar donde se crea, se presenta y se desarrolla el arte. Sí, que es, o sea, yo viví en Mérida durante el boom que hubo o sea, que ese es un problema, el de especulación inmobiliaria, ¿no? Que desplazó a muchas personas de varios lugares, las rentas están altísimas. Pero toda esa como que derrama económica o movimiento económico sucedió porque Mérida empezó a sonar como un espacio cultural. O sea, no solo como un espacio para ir a la playa o para visitar las ruinas, sino que había una vida cultural, ¿no? Y esa vida cultural se articulaba a partir de los estudiantes que vivían en el centro, de los artistas visuales, de los que hacen teatro, de los músicos. Em, y pues eso fue obviamente mutando en muchas otras cosas como espacios culturales y proyecciones que llevaron al momento actual, ¿no? Que es como de que hay toda esta visibilidad de la ciudad a partir de esto, ¿no? Entonces, literal, sí, el arte mueve dinero a partir desde la idea del turismo, pero también a través de cómo se generan economías locales para sostener ese movimiento, ¿no? En realidad eso no es como, para mí no es el objetivo por el cual me gustaría abogar por el arte, ¿no? O sea, como que esa es la manera para que los gobernantes entiendan que sí hay algo que pueden obtener de generar una escena artística, ¿no? Pero en realidad para que una escena artística sea fructífera y llegue hasta ese nivel, tiene que haber artistas que tengan completa autonomía de producción y de discurso. Por ejemplo, no sé, bueno, hay un artista oaxaqueño que se llama Toledo, que es muy, muy famoso. Él empezó como un pintor, tuvo mucho éxito en Europa, regresó a Oaxaca, abrió un montón de talleres en los cuales él producía su obra y le enseñaba a otros. Y pues él básicamente tenía autonomía de producción y de discurso, ¿no? Porque no dependía del gobierno, no dependía de nadie, porque generó básicamente sus medios para producir. Y esa sola figura de este personaje fue lo que generó también toda una economía en Oaxaca, ¿no? O sea, una economía de producción, pero una economía de visibilidad también. Em, pero todo parte a través de que haya un artista o un agente cultural que tiene completa libertad de decir y de hacer, ¿no? Em, y un poco, pues, ese realmente para mí es el enfoque, ¿no? O sea, no tanto de que vamos a usar el arte para generar economía, lo cual sí se puede hacer, sino más bien cómo podemos generar agentes culturales con completa, bueno, que estén en una situación favorable para que ellos mismos generen eso que todo el mundo quiere visitar y todo el mundo quiere ver, ¿no? Porque de hecho que estuve en Estados Unidos, tenía una amiga que viajó a Ciudad de México, ella vivió todo su tiempo en California, ¿no? Viajó a Ciudad de México, visitó los museos y me preguntó, oye, voy a todos los museos en Ciudad de México y no veo artistas mexicanos.
O sea, veo artistas europeos, veo artistas de Estados Unidos, veo artistas de donde sea, pero yo pues quería ver artistas mexicanos, ¿no? Y un poco como que fue como que este shock de cómo desde dentro se proyecta hacia afuera, ¿no? O sea, como que realmente debería haber más una conciencia de producir desde lo local para proyectar hacia afuera y no tanto proyectar de fuera para adentro, ¿no? En ese tenor va la siguiente pregunta y este tema que pues está sonando de alguna forma aquí en el estado dentro del, vamos a ponerlo así, del gremio artístico, que va de la mano con esto que platicabas un poco de independencia, de espacios, porque se ve más gente de fuera en lo local que propiamente a los artistas que están en ese lugar. Y es que hace días se tuvo el cierre del Museo de Arte Contemporáneo, donde propiamente igual ibas a llevar a cabo una exposición. Desde tu perspectiva como artista, cómo impacta, cómo se te informa que lamentablemente no se va a poder presentar tu exposición. También se tuvo el cierre de talleres en esta parte, de la Rosera, que igual te encontrabas ahí, y nos platicas un poco de tu experiencia, de cómo fue esto, cómo se dio contigo y cómo ves el impacto esto en el punto artístico del estado, porque para la gente de afuera, pues, pudiera ser bueno, cerró un museo, pero no es solamente cerró un museo. Hay un tema ahí detrás que puede ser que la gente a lo mejor no haya magnificado o no entienda del todo. Pues es lo mismo, ¿no? Como o sea, lo que se pierde cuando se cierra un museo no solo es literal un espacio para que se muestre arte, sino que se pierde la posibilidad de diferencia, ¿no? En una sociedad. O sea, porque lo que genera un museo es contenidos, un museo de arte contemporáneo es contenidos que atienden a la actualidad y por lo tanto ofrecen alternativa, ¿no? De perspectiva, de disidencia, de percepción. Entonces realmente cuando se cierra un museo, obviamente lo que se afecta primero pues es a los artistas, ¿no? Que pues ya están afectados de por sí por la economía local. Pero también lo que se afecta en realidad también es eso, como que la vida social de una ciudad, ¿no? Em, y pues sí, o sea, yo estaba dando clases también ahí en La Rosera y hubo como que corte muy denso de varios maestros. Em, y pues a mí la exposición que yo venía trabajando, que presenté en Texas, en esta residencia que tuve, que también era una continuación de mi proyecto de maestría. Esta exposición desde mayo del 2025 se programó para que estuviera en el MAC, ¿no? El Museo de Texas pagó porque se enviara la obra al museo. El museo recibió la obra y en ese proceso me dijeron, no, ya no se va a hacer, el museo está cerrado. Meses después hacen la exposición de Frida Kahlo, pero bajo el nombre de la Biblioteca de Campeche, ¿no? Después obviamente pues el museo pues ya no está manejando lo que sucede ahí, ¿no? Y el problema es que hay que diferenciar entre lo que es un espacio de arte y lo que es un museo. O sea, porque un museo tiene una estructura personal. El personal que te recibe la obra, que te monta la obra, que te organiza un archivo, que cura la exposición. Básicamente personas que están profesionalmente encargadas de pensar, organizar y montar exposiciones, ¿no? Y generar públicos. Entonces, como que toda esa infraestructura es lo que se estaba apostando para que sucediera en el MAC, ¿no? O sea, muchos artistas solo dieron su obra sin ninguna remuneración para las exposiciones, para que el proyecto de museo sucediera, ¿no? Que es muy diferente a una galería, que la galería es más espontánea, no tiene tanta infraestructura, ¿no? Y es como que lo que yo quiero como que diferenciar, o sea, porque un poco esa estructura como que profesional de generar espacio y generar exposiciones de arte es lo que necesita el Estado, ¿no? Y un poco a lo que se le dio cerrón como con la puerta. Y pues yo, o sea, como que continuaron tratando de que se montara mi exposición en otros lados y también recibí como que un trato para nada como que amigable. Entonces como que ha sido como que para mí
regresar a Campeche y tener como que todas estas cosas que se abren y se cierran, sin importar la calidad de la obra, sin que nadie me hable directamente de mí sobre por qué no se va a hacer la exposición, sin que se considere mi currículum, ni mi experiencia literal gestionando cosas aquí en México, pues es como de que pues no hay por dónde en Campeche, ¿no? O sea, y pues esa es como que la constante erosión de agentes culturales de Campeche, ¿no? Como que justo como no hay estructuras sólidas, pues constantemente hay un flujo de gente que viene y se va. Y por eso mismo tampoco hay como que una diversidad de, pues para mantener una escena cultural, ¿no? Ya por último, y para despedir el programa, ¿dónde pueden encontrar a Pablo Tut en redes sociales, su obra y dónde vas a estar próximamente para que la gente pues siga tu trabajo? Pues la exposición que se iba a mostrar aquí ahora está en el Gran Museo del Mundo Maya en Mérida. Va a estar abierta hasta final de julio. También voy a inaugurar una exposición de artistas campechanos en Mérida, en un espacio que se llama La Concordia. La exposición se llama Bajón Campechano. Son varios artistas campechanos, igual más o menos de mi generación, hablando sobre Campeche de maneras diversas, ¿no? Y pues en redes sociales, pablotut.com y pues en Instagram también pablotut. Perfecto. Yo soy Argelia Llanes y gracias por acompañarnos en Monitoreo. Nos vemos la próxima semana. El sentir ciudadano ahora tiene respuesta. Monitoreo. Escúchanos el próximo sábado a través de Núcleo Comunicación del Sureste.